Bueno, pues vamos a informar hoy, como lo hacemos los jueves, vamos a que se conozca sobre los trabajos de salvamento arqueológico que se están llevando a cabo a la par de la construcción del Tren Maya. Y el antropólogo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, va a informarnos y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Muy buenos días. Presidente, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación y toda la gente que nos sigue a través de las redes y medios audiovisuales. Vamos, como lo hacemos cada 15 días de manera general y panorámica, a hablar sobre las tareas de esta gran investigación arqueológica, antropológica, histórica que estamos llevando a cabo de la mano del proyecto integral Tren Maya. Como ustedes saben y les hemos dicho, aquí tenemos dos componentes básicos. Uno es el salvamento arqueológico, que representa la necesidad de ir registrando, analizando, recuperando, restaurando en la medida de lo posible y preservando los materiales y la información arqueológica que va surgiendo de la mano de las obras, no solo en los derechos de vía, sino también en las obras complementarias, las obras adyacentes de este gran proyecto. Y el otro componente, que es el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas. En lo que respecta al salvamento arqueológico, como ustedes saben, ya hemos otorgado el visto bueno al 100% de la superficie de los derechos de vía para que la obra avance de los tramos 1 al 7. No es cierto que se haya descuidado el patrimonio arqueológico en todos los tramos, y de manera más reciente, obviamente en los tramos 5, 6 y 7 hemos sido muy cuidadosos de compaginar el avance de la obra pública con el cuidado, la recuperación y el registro de los datos arqueológicos que podemos ir recuperando. Al 24 de agosto llevamos registros de 54,232 bienes inmuebles de diferente carácter. Pueden ser unidades habitacionales, cimentaciones de edificios, casas u otras construcciones, pero también plazuelas, palacios, templos, edificios abovedados, plazas, caminos blancos o sacbé, una gran cantidad de albarradas que delimitaban predios, sobre todo en la zona norte y oriente de la península. 1,233,777 fragmentos de cerámica que han podido recuperarse. Obviamente todos ellos tienen que ser registrados, limpiados y reconocidos para ir estableciendo tipologías, frecuencias y otras consideraciones analíticas que nos permiten conocer densidades, intercambios, movimientos migratorios y configuraciones estilísticas. 1,925 bienes muebles de diferente carácter, pueden ser metates, pueden ser instrumentos de lítica, pueden ser objetos de cerámica. Como ustedes ven, se ha incrementado mucho dentro de este universo de 1,925 bienes muebles, las piezas que se encuentran en restauración, porque en la medida en que disminuye la intensidad del trabajo de campo, tenemos más personal, sobre todo restauradoras y restauradores, en la restauración de piezas que ahora son 1,339. Que o ya fueron restauradas o están en procesos que a veces pueden tardar mucho tiempo. 646 enterramientos humanos, osamentas que están vinculadas frecuentemente con ofrendas que
forman parte de las costumbres funerarias de los pueblos, las culturas que correspondieron fundamentalmente al gran tronco civilizatorio maya, y 2.252 bienes naturales asociados a la presencia de grupos humanos que acreditan también que dentro de nuestro trabajo arqueológico vamos muy de la mano con la tarea de preservar los contextos naturales. En cuanto al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, seguimos avanzando. Estamos trabajando en 27 zonas arqueológicas y 2 más que están atendidas, sobre todo para tareas de consolidación y restauración de los elementos arquitectónicos. Ahí se describe de manera general cuántas son las zonas arqueológicas por cada uno de los estados de la República. Si son tan amables de pasar la siguiente lámina, siempre tratamos de ir presentando hallazgos relevantes. Resulta que el lunes les platicábamos que habíamos tenido que buscar un camino alternativo para llegar a Chichén Viejo, o serie inicial, un área que constituye, como quien dice, la primer ciudad antes de la erección de la ciudad que ahora conocemos, y en la construcción de ese camino alternativo, siempre en las dificultades hay oportunidades. Encontramos esta interesante pieza que tiene evocaciones a la figura maya tolteca de un atlante, pero también tiene un rostro muy sugerente que vincula estilísticamente ese rostro con evocaciones huastecas. Y como solemos hacer también, cada 15 días vamos a presentar ahora un video que habla de la historia de los hallazgos arqueológicos en Palenque, Chiapas. Adelante. En 1567, el fraile dominico Pedro Lorenzo de la Nada estableció el poblado de Palenque, al norte del actual estado de Chiapas, junto al pueblo maya chol de Otolum, o Tierra de las Casas Fuertes, en alusión a las inmensas edificaciones de piedra enclavadas en la selva, término que el fraile tradujo como palenque, palabra catalana que quiere decir empalizada o fortaleza. Desde entonces se tuvo noticia de las ruinas de Palenque, lugar lleno de misterios, donde en 1787 se llevó a cabo una primera exploración de carácter arqueológico comandada por el capitán novohispano Antonio del Río, acompañado del dibujante Ricardo Armendáriz, que se ocupó de hacer un levantamiento gráfico de algunos edificios y lápidas del asombroso lugar. Entre 1860 y 1882, el explorador y arqueólogo francés Désiré Charnay realizó los primeros registros fotográficos de las ruinas de Palenque, que causaron el asombro de los estudiosos mexicanos y extranjeros. Y en 1922, Franz Blom acudió al lugar contratado por Manuel Gamio para coordinar los primeros trabajos arqueológicos sistemáticos del sitio. Desde entonces, se empezaba a develar el misterio de la antigua Lacamha, que junto con Tikal, Calakmul, Yaxchilán y Toniná, fue uno de los centros más poderosos del periodo denominado por los arqueólogos como Clásico Maya, entre los siglos IV al IX de nuestra era. Pero no fue sino hasta 1952, poco después de la inauguración del ferrocarril del sureste en 1950, que comunicó al pueblito de Palenque con el resto del país, que el arqueólogo mexicano, francés y cubano Alberto Ruz Lulier, contratado por el INAH, hizo el hallazgo funerario más impresionante que haya tenido lugar en Mesoamérica, al develar en el interior del templo de las inscripciones la tumba de Kinish Hanaf Pakal,
gobernó el señorío maya de Bacal, lugar del hueso, entre los años 615 y 683. Rousselier exploró el gran edificio, observó cuidadosamente los muros al interior de la parte alta, descubrió 2 escalones y, con la corazonada del arqueólogo, comenzó la excavación, que reveló un túnel con escalinatas hacia lo profundo, hasta acceder a una serie de esqueletos y una gran losa labrada a manera de tapa. Y al removerla, se topó con la gran cámara funeraria de Bacal, el Grande. La cripta es considerada la más perfecta de la arquitectura funeraria maya. Sus paredes contienen relieves de los 9 Volonticú, o señores del inframundo, que resguardan la impresionante lápida esculpida de Bacal, de 5 toneladas de peso, movidas con gatos hidráulicos del ferrocarril para hallar debajo el sarcófago con los restos mortuorios del gobernante, junto con la suntuosa ofrenda. 42 años después, en 1994, en plena efervescencia zapatista, al interior del Templo 13, fue localizada otra cámara mortuoria que resguardaba un sarcófago de piedra. Los restos del nuevo descubrimiento estaban cubiertos de cinabrio, sulfuro rojo de mercurio. Tras el hallazgo de la que desde entonces fue conocida como la Reina Roja, se confirmó que se trataba de una mujer gobernante, que fue identificada por los epigrafistas como Ishik Sakab Ahau, o señora gobernante de las generaciones, confirmando que fue la consorte de Bacal el Grande. Pero las tierras de la Camjá aún tenían y tienen sorprendentes revelaciones que ofrecer. En 2018, nuevos rostros emergieron, ahora del centro de la urbe, en el palacio. Ahí fue localizado un adorno nasal tallado en hueso humano, propio de gobernantes o sacerdotes. Y en otra parte del edificio, donde se desarrollaban trabajos de conservación, en lo que fuera un antiguo depósito de agua, se dio el hallazgo de una ofrenda ritual quemada, con una cabeza de estuco y un conjunto de restos cerámicos y líticos, y junto con ella, el gran hallazgo, una singular cabeza del joven dios del maíz. Poco más tarde, una vez más, el transporte ferroviario ha vuelto a favorecer los hallazgos arqueológicos. Ahora es el Tren Maya el que detona nuevos descubrimientos. Se trata de una gran cantidad de objetos de piedra que lograron recuperarse. Miles de navajillas de obsidiana y pedernal que indican la existencia de un gran taller de lítica en la ciudad, en que los palencanos, entre los años 600 al 850, producían sus utensilios para la caza, la guerra, la alimentación y el sacrificio. En otra área de la ciudad, al noroeste, se desarrollan nuevas investigaciones para ampliar el recorrido. Se trata del Grupo 4, escenario de nuevos descubrimientos en que tras la exploración de un par de adoratorios, se localizaron más de 70 enterramientos que evidencian la ubicación del primer cementerio en esta antigua urbe. Además, en lo que fue el campamento arqueológico, se descubrió una veintena de cámaras con varios nichos. Entre los entierros secundarios, se localizó el de una mujer de entre 25 y 28 años de edad y otras osamentas que forman parte de las ofrendas de otro enterramiento. Con un personaje de élite, el hallazgo de estos enterramientos da lugar al registro, limpieza, dibujo, fotogrametría y estudios especializados del material, que darán pistas para entender la vida de los antiguos palencanos.
y hacia el sureste de la ciudad. Los trabajos dedicados a la estabilización del basamento y cubierta del Templo de la Cruz Foliada permitieron que los arqueólogos confirmaran que el edificio es anterior al año 600 y pudieran localizar una ofrenda arquitectónica consistente en 2 vasijas bajo la escalera principal, una de ellas con los restos de 2 bebés, quizás como símbolo de la vida floreciente. Por estos hallazgos, la antigua ciudad de Palenque es referente y piedra angular del conocimiento de la cultura maya ancestral y se reafirma como ícono de la arqueología mexicana y como un lugar emblemático de la memoria, la profundidad cultural y el orgullo de pertenencia de los pueblos mayas del México actual. Muchas gracias.